Hello, guys. Welcome to Spanish Colombiano, the number one place to learn Colombian Spanish. I'm Jorge, and today I'm gonna tell you the story about the day I walk 50 kilometers in a day. But before starting, remember that you can have a free lesson with me. Just go to the link in the description and sign up. Now get ready because we're starting de una. Welcome to Spanish Colombiano. I'm Jorge. I'm not a teacher nor a chucho, just your Colombian friend. And my objective here is to teach you the Spanish we speak in Colombia. Whether you are just a beginner or have an intermediate level of Spanish, here you will find the best content to learn Colombian Spanish. Remember, you can find the transcript of this episode and more useful resources in the description. Ahora, sírvete un cafecito con leche, acompáñalo con buñuelo, relájate y disfruta Spanish Colombiano. Yo había llegado a Australia a estudiar inglés. Estaba yo estudiando inglés en un instituto para aprender inglés. El horario era de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Después de estudiar, yo lo que hacía era trabajar repartiendo periódicos. Vivir en Melbourne es caro, por lo que me tocó conseguir diferentes trabajos. Uno de ellos era repartiendo domicilios y otro, como te acabé de decir, era repartiendo periódicos. ¿Cómo conseguí este trabajo? Bueno, fui a internet y busqué en Google trabajo para estudiantes. Apareció esta oferta donde decía que ellos necesitaban estudiantes para repartir periódicos y que el horario era flexible. A mí me pareció esto perfecto porque como yo estaba estudiando durante el día, necesitaba tener flexibilidad para trabajar durante las noches y los fines de semana. La inducción fue en línea. Fue a través de un video donde explicaban cómo repartir los periódicos. En Colombia realmente no hay este tipo de trabajos. Los periódicos son repartidos por empresas como, por ejemplo, Servientrega. Y no hay estos tipos de trabajo informales para estudiantes. Por lo que para mí fue algo interesante. El caso fue que hice la inducción en línea viendo un video y al final del video había un pequeño examen donde decía qué era lo que teníamos que hacer. El trabajo consistía en repartir el periódico local a cada una de las casas. Pero si el buzón de las casas tenía una señal que decía que
ellos no querían correo, yo no debía colocar el periódico en esos buzones. Por otro lado, la empresa nos daba un GPS con el cual ellos podían rastrear nuestra localización y rastrear los lugares donde habíamos caminado. Cuando terminé la inducción en línea, me apareció una fecha para ir a una entrevista. En ese momento yo había acabado de llegar a Australia y no tenía ningún vehículo. Simplemente me movilizaba en tren o en transporte público. Sin embargo, el transporte público era muy caro, por lo que decidí alquilar una bicicleta. Alquilé pues esta bicicleta y me fui para la entrevista. Yo casi no encuentro la dirección porque las direcciones acá en Australia son diferentes a las direcciones en Colombia. Finalmente, con la ayuda de Google Maps, encontré la dirección de la entrevista. Gracias a Dios había salido temprano y llegué temprano a la entrevista. Cuando llegué allí, una señorita me atendió y me preguntó si yo ya había hecho la inducción en línea. Yo le dije que sí y que estaba listo para la entrevista. Ella me preguntó de dónde era, qué hacía y cuándo estaba libre para trabajar. Yo le dije que era de Colombia, que estaba estudiando inglés y que podía trabajar de lunes a viernes después de las 3 de la tarde y que también lo podría hacer los fines de semana. Ella me dijo que si podría empezar este fin de semana. Yo le dije, sí, claro. Entonces me dijo que trajera un carro de supermercado para colocar los periódicos, que yo me podría ir en transporte público y repartir los periódicos en la zona indicada. Así fue que conseguí este trabajo. Llegó el fin de semana y yo estaba listo para empezar mi nuevo trabajo. Llegué a la oficina a las 9 de la mañana. Jessie, el nombre de la encargada, me dio un paquete grande con periódicos para repartir. Los periódicos eran de un tamaño carta y eran simplemente una hoja. Yo coloqué todos estos periódicos en mi carrito de supermercado. Eran aproximadamente unos 200 periódicos y la idea era repartirlos el domingo durante el día. Tomé pues estos periódicos y me fui para la casa. Al otro día madrugué a las 5 de la mañana. Tomé mis 200 periódicos y cogí un tren para el lugar donde los debía repartir. Estaba muy motivado porque ya tenía mi primer trabajo. Ellos me iban a pagar 10 centavos por cada periódico
repartido. Llegué pues a la zona y con la ayuda de mi GPS y la ayuda del celular empecé a repartir los periódicos. Yo sabía dónde repartir los periódicos porque ellos me dieron un mapa donde mostraba las calles en las cuales debía repartir. Para pasar el tiempo, me coloqué los audífonos y empecé a escuchar mi podcast favorito. Pasaron pues las primeras 4 horas y me di cuenta que solo había repartido 50 periódicos. Pensé que iba a ser más fácil, pero la distancia entre las casas era muy grande. Yo había empacado comida para todo el día. Me comí mi desayuno y continué repartiendo periódicos. Otras 4 horas pasaron y había repartido otros 60 periódicos. Ya estaba realmente muy cansado y eran las 3 de la tarde. Miré en la aplicación del celular cuántos kilómetros había recorrido y en ese momento había recorrido 25 kilómetros. Yo estaba cansado, pero no valía la pena volver a casa y repartir los periódicos la semana siguiente. Era perder el tiempo y gastar dinero en pasajes. Lo que hice pues fue comerme el almuerzo y seguir repartiendo los periódicos. Pasaron así pues otras 7 horas y yo estaba exhausto. Eran las 10 de la noche y aún estaba repartiendo periódicos. Solo me quedaban alrededor de unos 20, pero mis pies ya no daban más. Yo estaba agotado, estaba sin fuerzas. También estaba muy oscuro. No podía ver bien los números de las casas. Sin embargo, sabía que era el último empujón para terminar y volver a casa. Así pues, me comí el último paquete de maní que tenía y terminé de repartir los periódicos. A las 11 de la noche cogí el tren para volver a casa. Fue un día muy largo en el cual caminé más de 50 kilómetros. La semana siguiente, cuando volví donde mi jefa, ella estaba sorprendida porque yo terminé ese mapa en un solo día y muy contenta conmigo, me siguió dando mucho más trabajo. Yo creo que nada en la vida es fácil y a veces en estancias de nuestra vida toca esforzarnos más para poder finalmente llegar a esa meta. Thank you for joining me this week. And before you go, make sure you subscribe to the podcast so you can receive new episodes right when they are released. And if you are enjoying the show, we really appreciate a 5-star review. Keep practicing and remember, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.